ya estoy viendo acá para que comparta nuestro espacio, nuestro vivo por ahora Play, a Carlos De Angelis, un agudo analista político al que me gusta recurrir. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? Para mí sigue siendo el jefe, ¿viste? Tuvimos mucho tiempo en perfil y vos seas ahí el editor en jefe, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Em, Carlos, quiero consultarte porque Milei quemó los libros durante la campaña y está quemando muchos libros de cómo se hace política, de cómo ahora cómo se gestiona, cómo se comunica, cómo se negocia. Habrá que ver cómo le va, ¿no? Y cómo nos va como país. Pero indudablemente nos obliga a repensar ciertas cosas que nosotros creíamos que haciéndolas de tal o cual manera se llegaba o no se llegaba. Y Milei demostró, por diferentes motivos, que se puede llegar de otras maneras al poder en la Argentina. Me gustaría que me contaras qué ves en estos primeros 45 días de gobierno respecto a cómo Milei gestiona esta orfandad política de que no tiene gobernadores, no tiene mayorías en el Congreso, ni nada por el estilo, con las necesidades que él tiene de imprimirle velocidad de shock a su gestión. Yo creo que Milei miró, y creo que es su espejo inverso, la gestión de Macri. Macri Mm, eh, propone un gradualismo famosísimo, donde no estaba tan mal lo que decían, visto de hoy, ¿no? Decir, bueno, la economía va a crecer más que el presupuesto del Estado Nacional y ahí va a bajar el déficit. Y estos 4 años tan extensos de Macri que no resuelve los problemas y que arranca, o fíjate que arranca levantando el cepo y levantando las retenciones y lentamente intentando cambiar el marco jurídico de la Argentina, que no lo logra. Milei arranca con el shock contra el gradualismo de Macri, no elimina el cepo. Vos fíjate que es interesante porque sigue el cepo ahí dando vuelta. A ver, mm, nos pasamos escuchando tantos años que el cepo está mal, yo creo que no está mal, pero y no lo elimina, es más, ahora se le complica más porque la brecha sigue siendo importante, y no elimina las retenciones, por el contrario, las aumenta, ¿no? Fíjate que hoy la discusión central de esta ley es con los gobernadores, están mm, impuestos las retenciones, y arranca poniendo toda la carne al asador. Entre el DNU y la ley ómnibus son más de 1000 artículos. Yo no sé quién se ha tomado el trabajo de leerlos porque yo descubro, es como una mamusca que uno va descubriendo dos frases y decís, esto cambia el mercado de los granos, por ejemplo, ¿no? Eh, y me parece que ahí hay un secreto que no terminamos de entender, porque esta mega ley no está hecha en un mes ni 2 meses, es un trabajo de más de 2 años, mucha gente pensando, y se han ido juntando. Si vos mirás la ley original, hay nombres de ministerios que no sé cuánto existieron, muy anteriores, que en un momento dice el Ministerio de Deporte, como que se fue armando esto, ¿no? Y me parece que se puso muchísimas cosas en juego para finalmente ir a los objetivos que tiene que ver, creo, con la reforma del Estado, con la reforma fiscal, que esto no lo podía hacer por DNU, eh, y y fundamentalmente el cambio en el tema de la propuesta, de la protesta, ¿no? Ese capítulo para mí es como central, ¿no? Porque en la Argentina hoy el tema de la protesta, ayer lo vimos que la policía paraba el puente Purredón. ¿Se puede hacer eso? ¿No se puede? ¿Es legal? ¿No es legal? Realmente no sabemos. Pero la policía detenía los micros para ver si podían hacerlo o no podían hacerlo. Me parece que, y esto lo dijo con mucha claridad Bullrich, decir, vienen épocas difíciles, tenemos que controlar la calle. Me parece que ahí está el secreto. Y después lo que es el artículo 3 de la ley,
que es la delegación de facultades legislativas, Ujú. que esto es la duda que carcome a todos los diputados y senadores. ¿Cómo va a ser esto cuando le den? Porque la ley va a salir, algo va a salir, la parte fiscal va a salir, se está negociando. ¿Cómo sería al menos un año de delegaciones de facultades, que lo permite la Constitución, en emergencia? Por eso la ley arranca diciendo estamos en emergencia, y esto eh, pone a toda la política argentina como en suspenso, ¿no? Porque está claro que Milei y mirando todavía el núcleo que lo banca, ese 30% que lo votó en la PASO, que lo votó en la general, que después lo votó en el balotaje, lo va bancando mucho, y un sector del PRO y de Macri y de Burri también lo sigue sosteniendo. Estamos viendo una nueva polarización con un Ujú. nuevo antikirchnerismo y que ahora tiene el gobierno, ¿no? Esto es interesante. ¿Cómo ves ahí esa dificultad manifiesta entre esta idea que tiene el gobierno de que negociar es ceder y cómo la van a resolver? El otro día me causaba gracia porque Adorni en su conferencia de prensa decía, habían mandado 141 artículos menos en la reformulación de la ley ómnibus y Adorni decía, no, no, pero no negociamos nada. Escuchamos sugerencias y vimos que era lo mejor para mejorar la ley. No, no aceptaba el término de negociación como si fuera en la narrativa, en el relato libertario, negociación, concesión fuera un sinónimo de debilidad, de derrota. ¿Cómo ves que eso puede evolucionar teniendo en cuenta que están metidos en un nudo con la ley ómnibus en diputados que todavía no lo terminan de resolver y todavía falta el Senado? Todavía falta ver cómo se digiere en diputados lo que se acordó y hay que ver después qué pasa en el Senado. ¿Cómo crees que va a confrontar Milei y el gobierno frente a esa limitación? Sí, a ver, yo creo que ese 30% que te hablaba del sostén de Milei Mm, es muy radicalizado, ¿eh? No creo, todavía no mm, sabemos bien de qué se trata. Quiere un monarca, quiere alguien, eh, viste que se estrenó la película Napoleón. Napoleón siempre los emperadores, sí, la corona se la ponía al Papa. Napoleón le saca la corona y se la pone a sí mismo. Quiere algo así, no un sistema democrático con división de poderes liberal como lo pensó Alberti. Y fíjate que un dictamen se resuelva a las 3 de la mañana en un departamento de Recoleta es una cosa de cinematográfica, ¿no? mm, Más allá de la legalidad de ese acto, porque el dictamen se tendría que haber resuelto en el cierre de la comisión, del plenario de comisiones. Pero me parece que ahí hay muchas dificultades eh, que se han metido esta cantidad de obstáculos, cuando lo que creo que lo que tenía que resolver era el paquete fiscal. Ese era el principal, pero aparece el tema de los jubilados, ¿no? Aparece el tema de las retenciones. Vos fíjate que mete una ley adicional con el cambio del tema de ganancias, ahora se llama impuesto personal, donde también hay un cambio de monotributo. Creo que hay un problema de quienes hacen la lectura política, porque el gobierno, ¿para qué lo votó el 55%? Para que baje la inflación. Este es el objetivo, que la presión de la calle, y que todavía no se están viendo, y veremos cómo va ese objetivo, ¿no? Ahora, quedó entrampado, porque lo que necesita realmente es el blanqueo, es el cambio impositivo, es el déficit cero, que ese es el primer objetivo que se pone, porque la deducción que hacen los economistas liberales es que si el Estado no tiene déficit no va a necesitar imprimir billetes, y de ahí va a ceder la inflación. Ahora, la ley yo creo que va a salir, a la larga va a mm. salir. Quedan pocos días, porque además se extendió fíjate que va cediendo cosas, ¿no? No discursivamente. Hoy Adorni dio a entender que la ley de aborto podría ser revertida en algún momento. Fíjate que es
es ir por todo realmente. No es que damos ya, bueno, esa discusión ya se quedó ya está resuelto. Entonces me parece que hay una intención del gobierno de seguir sumando cuestiones y en una sociedad realmente muy radicalizada, muy dividida, donde una gran parte cree que esto de la democracia, tanta opinión, tanta... Y después fíjate que yo me tomé el trabajo de seguir el plenario de comisiones cuando iban todos los sectores, los libreros, las cámaras, los derechos humanos, todos estaban criticando la ley, no me consultaron. Y lo que es, hay que consultar a tanta gente. El presidente es Milei y él tiene que hacer lo que le parece. Así estamos. ¿Qué lectura haces vos del acto y del paro de ayer? ¿Qué expresa ese paro? ¿Qué expresó? Me parece que el paro fue anticipado, ¿no? Yo creo un paro general de la central obrera, con todas las críticas que tiene la central obrera que comparto, 4 años no hizo paro, etcétera. Una discusión muy larga la del sindicalismo argentino. Pero creo que el paro general es una instancia cuando hay una demanda fuerte, ¿no? Hay una demanda social hacia el sindicalismo, hagan paro, hagan una demostración. Me parece que fue anticipada en enero. eh, los discursos no fueron, los discursos eran un poco extraños, hablo del Daer y el de Pablo Moyano. Me Ujú, parece que le dio pasto a las fieras, ¿no? Le dio más herramientas a los archi libertarios que ujú. ven lo que le decimos, ven lo que son los sindicalistas o la oligarquía sindical. Siempre pensábamos que los oligarcas eran unos señores terratenientes. No, hoy los oligarcas son los sindicalistas, los funcionarios. Lo que pasa es que le dio pasto a la fiera eh, hacer y la movilización fue razonable, ya digo, en enero, tensando mucho, ¿no? Porque esto de la policía cortando las avenidas o los puentes que comunican la provincia con la capital. Es un largo proceso esto, ¿eh? Yo no Ujú. creo en esto que mi ley se cae. Yo creo que esas son anacronismos. Fíjate que tanto el gobierno de Macri como el gobierno de Alberto no gobernó casi en sus 4 años, terminó razonablemente intercambiándolo. Lo demás es que esto es un largo proceso eh, y va a haber descontento social, va a haber descontento social. Eh, Se va a agudizar esto, se va a agudizar porque la estanflación no es tan fácil. Yo estaba mirando datos de la OCDE fueron cambiando y que calculan que el PIB argentino va a caer 1,8, 1,9, y eso va a ser muy duro porque este año, 2023, el año de cerró, también cerró con caída del PBI. Entonces, esa es el único país de América Latina que tiene una prospección de caída del PBI es Argentina. Entonces, a todos les va bien menos a vos, ¿viste? Como Ujú. el famoso pasacalle. Me parece que van a ser meses muy duros. Milei, su herramienta va a ser mostrar una baja de la inflación, va a tener que mostrar que toda esta cuestión, que el sistema exportador empieza a funcionar a pesar de las retenciones. Tiene algunas ventajas como que no tiene la sequía del año pasado, no va a tener la situación del estrangulamiento de las cuentas, sobre todo con la importación de gas. Tiene ventajas que casi Ujú. a su pesar, Alberto Fernández le dejó de herencia, más allá de inflación. Entonces, si con esas ventajas logra estos objetivos, que básicamente es bajar la inflación y que la esta inflación no nos coma, yo creo que va a terminar absorbiendo alguna parte del PRO y va a ser competitivo para el año que viene y las elecciones. Contame, cada vez que hablamos de gobernabilidad, tenemos que hablar del peronismo. Contame qué ves, tal vez en relación con el paro de ayer, cómo se sumó el peronismo o el peronismo que intenta liderar Axel Kicillof, por ejemplo. ¿Cómo ves el accionar del peronismo
¿no? Donde pareciera que, salvo Facundo Moyano, nadie habla de los 4 años del gobierno de Alberto Fernández, más allá de admitir algún error. ¿Cómo lo ves al peronismo con este tiempo que viene? Y el peronismo necesita un liderazgo, ¿no? Necesita Mm. porque si no hay un liderazgo, va a haber una lenta sangría, ¿no? Va a haber una lenta, como vimos los tucumanos, que ya están diciendo, bueno, vamos a votar en general, vamos a alguna, pues, Sí. eso fue la comisión, pero hay diputados tucumanos, vamos a ver este, este esta lenta partición que la tuvo Macri, porque hubo un sector del peronismo que le votó las leyes. Eso uno parece ya se olvida, pero de hecho Macri fue con Massa a Davos, ¿no? La que se volvió a ser famoso Davos. Me parece que el peronismo necesita una conducción. Vos fíjate que yo no lo vi, por lo menos estuve mirando la tele de distintos ángulos, no lo vi a Kicillof en el escenario, fue cómodo, porque Pablo Moyano no puede liderar el peronismo, tampoco Daer, necesita una figura política, hay que mirar mucho a los gobernadores, cuál puede llegar a ser eh, el que tome la posta. Uno, por supuesto, es Kicillof, otro es Yarlora, que miramos a Córdoba, el peso político que tiene Córdoba, otro Bretelnec en Río Negro. Hay que mirarlo cómo se va reorganizando el peronismo. No le va a resultar fácil la derrota al peronismo. Acordate que salió tercero en las generales, en las PASO, perdón. Y es un largo camino también, porque eh, hoy te encontrás con una situación donde hay un discurso que no queremos ponerle palos en la rueda al gobierno, pero no le vamos a votar nada. Que es un poco el problema que tiene el propio radicalismo, ¿no? Que casi se transforma en la segunda fuerza nacional, ahí peleando con el PRO, y no sabe muy bien cómo pararse. El peronismo tampoco sabe cómo pararse frente a su propia derrota y le va a llevar un tiempo, porque creo que en este momento las figuras del kirchnerismo clásicas, Cristina, Máximo, están derrotadas, están impactadas por la derrota electoral. Vos fijate que Cristina no volvió a hablar en público, ¿no? Ella lo sabe mejor que nosotros, que hay que Ujú. guardarse, que hay que esperar, que hay que ver marzo, abril, quizá mitad de año, ahí pues quizá va a poner algún tuit, eh, Sí, Massa pero no va a se ser pudo un largo aguantar. camino. Massa no se pudo, Tal- Massa y Malena no se pudieron aguantar. claro, Alena no pudo aguantar, estuvo ahí y también viste cómo que es muy difícil hoy disentir también, ¿no? Decir Ujú. algo, eh, si vos mirás algunas cuentas, no sé, Carlos Rodríguez, por ejemplo, que fue un asesor muy cercano de Milei, cada crítica que hace salen a matarlo en cadena. Es un Ujú. momento muy complicado por esta situación y que no va a calmarse. Yo creo que va a ir No, empeorando. Entonces, me parece que el peronismo tiene que reenamorar a la sociedad. El peronismo se quedó sin proyecto político, sin proyecto de país. No puede ser que todo el proyecto del país sea aguantar con el cepo y esperando que la soja mejore, ¿no? Porque al final del camino, el peronismo siempre propuso un proyecto industrializador de inclusión. La inclusión no puede ser por el camino de los planes sociales. Eso quedó claramente establecido, pero no tuvo plan B, no tuvo otra propuesta y está pagando el precio de esa cuestión, entre muchas otras, ¿no? Pero está pagando ese precio muy duro y hoy las cartas son absolutamente otras. te hago la última. Siempre se habla de cuál es el nivel de tolerancia social al ajuste, a las medidas de un gobierno. Pareciera que Milei, en tren de hacer shock, también va a ser un shock en la sociedad respecto a esa tolerancia. Si le sale bien y si le sale mal. ¿Vos ves esa tolerancia social hoy justamente más expuesta a esta inestabilidad? Sí, a ver, la tolerancia social, hay dos tipos de tolerancia social. Una es la verbal, uno lo que dice,
a vos te preguntan para una encuesta cuánto sos votante de Milei, te dice, bueno, ¿cuánto tiempo aguantarías aunque las cuestiones sean difíciles? Y vos podés decir 2 años. Pero después si te viene la cuenta de la luz y son 80.000 pesos, te viene la cuenta del gas, eh, ahí ya la tolerancia real de tu bolsillo, eh, hay que ir mirando mucho los datos de su desempleo, ¿no? De su ocupación, porque es una variable. Va a ser más difícil aguantar la tolerancia, aunque vos sea tú. Mucha gente pensaba que Macri era un proyecto, gobierno conservador, moderado, y un momento precisamente con las tarifas, ¿no? Fue el talón de Aquiles. Hubo gente que dijo, Ujú. ya está, hasta acá llegó mi amor, voto a Alberto Fernández, aun cuando le habían votado 2015 y 2017 a, Sí, sí, a Macri. totalmente. Entonces me parece que la tolerancia social, una es la verbal, que todavía se expone cuando uno mira las encuestas, mira los números, hace entrevistas, la gente te dice, bueno, está bien, está haciendo lo que hay que hacer, porque si no el peronismo va a volver a gobernar rápido. Ojo con eso, porque hay una Ujú. idea que si le va mal, va a volver Cristina y va a reinar 200 años, ¿no? Esas ideas te Sí, sí. organizan y polarizan a la vez, ¿no? Lo que pasa es que también, ¿no? Esto es un proceso que se va a jugar a lo largo del año y me parece que en esto también el shock lo han parado un poco, porque vos fíjate que la tarifa era, vamos a arrancar, y el colectivo lo aumentaron un poquito, no lo Sí, llevaron a sí. 700 pesos como cámaras Ujú. empresariales dicen, ¿no? Lo otra vez uno decía 1.000 pesos tiene que salir el colectivo. ¿Por qué? Porque, bueno, los salarios se han ido rezagando, ¿no? Los salarios son los más baratos de la región, tenemos salarios más baratos en dólares que Brasil. Esto también es un poco un producto del gobierno de Fernández, porque hubo una suerte de pacto implícito de bajo desempleo, pero con muy bajos salarios. Ujú. Claramente. Eh, y esto hoy no resiste más esa ecuación. Vamos a ir a mayor desempleo, que mira la curva de Fisher famosa, vamos a ir a mayor desempleo y algunos van a destacarse con mejores salarios. Ahora, si vos mirás el nuevo impuesto, que es el viejo ganancia, la vieja cuarta categoría, a partir de 1.300.000 ya se va a empezar a pagar. Con lo cual ahí los mejores salarios, que podríamos pensar sectores mando medio, gerenciales, van a decir, che, ¿cómo era? Con masa estábamos mejor. Carlos, muchas gracias por esto. Siempre es un placer leerte, también escucharte. Y bueno, seguiremos conversando sobre esta Argentina tan impiadosa a veces, pero tan apasionante para analizar políticamente. Te mando un abrazo y muchas Bueno, gracias. un abrazo, gran abrazo, un placer hablar contigo. Chao, Carlos. Eh, Seguimos en Ahora Play, últimos 20 minutos del vivo. Eh, Tenemos pendiente la calbomba sobre la ley Omnibus. No, no me estoy olvidando. ¿Qué le dijeron al presidente para calmarlo sobre la ley Omnibus? Es eso lo que les voy a contar. ¿Me podrás avisar, Ornella, cuántos likes tenemos a esta hora, a esta altura del partido? Aunque yo esté no con agua de glaciar. Agua de glaciar que 240. Ah, mira, poco mejor, poco mejor. Sí, no estaba mal. No voy a contar, la voy a contar igual acá al bomba, ¿eh? No, no. Eh, no, no, tranquilo. 245, Andrés, me avisa Andrés. Eh, el, el planteo ahí es que ya se terminó la época de la extorsión, de que ustedes me dan likes, me dan 300 likes y yo cuento la calbomba. Me dan 400 likes, yo cuento. No, no, pongan likes. Pongan likes porque hay un nuevo modelo calvo. Hay un nuevo calvo. Bueno, no, no hay nuevo, no es muy nuevo. Es un viejo calvo más calmado, más tranquilo. Eh, Uy, también la puteada del radicalismo contra un gobernador radical. Bueno, sí.
Eso lo dejo para mañana. No, mañana no tenemos vivo. Les hago un entremés, les hago una picadita, un copetín, les tiro. Hay ciertos radicales que están incómodos con cómo se borró de la discusión, tan quejoso de cómo se borró de la discusión en medio de la ley ómnibus, cómo se borró Alfredo Cornejo, el gobernador de Mendoza, de toda la discusión, de todas las tratativas, de todos los idas y vueltas. Algunos dicen que es porque uno de los operadores de Milei que están trabajando con Guillermo Francos es Omar de Marchi, el mendocino que se enfrentó con Cornejo en la elección provincial. No, no debe ser por eso. No debe ser por eso que Cornejo está medio borrado. Lo otro que me avisan es que Cornejo está borrado, pero porque está en la Feria de Turismo de Madrid, promocionando el stand de Mendoza. ¿Eh? Provincia que recibe una afluencia cada vez mayor de turistas extranjeros que vienen básicamente por la ruta del vino, atraídos por la cordillera y la ruta del vino. Y hay que decirlo, una ciudad de Mendoza que es divina, divina Mendoza, divina. Más allá además que tiene los mejores vinos de la Argentina y vengan de a uno. Que me empiecen a decir, no, pero acá los de Salta, no, pero los vinos de San Juan, no, pero los vinos de La Rioja, no, pero los vinos de Río Negro, los patagónicos, amo los vinos patagónicos, tengo una debilidad por la Patagonia, pero los vinos de Mendoza, gente, eh, ¿no? Palabras mayores. Entonces me dicen que Cornejo medio se tuvo que borrar por este viaje a Madrid a la Feria de Turismo. Eh, Me dice el indio Bazambera, Carlos, decime la verdad, vos en Suiza te aburrís. Conocí Suiza, un viaje de trabajo, y le diría que es hermosamente un lugar para vivir ahí plácidamente, pero es cierto, creo que después de un par de meses, un par de semanas, meses, decís, pero acá está todo normal, acá no pasa nada. Bueno, es eso. Eh, no, ¿cómo voy a contar? Hacemos precio contar la mitad de la calumba. No, no, se cuenta entera. Se cuenta entera. ¿Ya pasamos los 200 likes? Solamente quiero saber eso, si pasamos los 200 likes. Eh, no, bueno, por eso un día normal en Suiza. Sí, 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 gente. Un día normal en Suiza. Vamos a empezar a hacer desde Berna, desde algún lago, en las orillas de algún lago. Ah, ¿dónde era que fui? Neuchâtel, creo que se llamaba. Neuchâtel, no sé cómo se pronuncia. 273 likes. Muy bien, casi nos acercamos a los 300. Casi estaba a punto de, perdón, estoy en recuperación con el pedido de los likes. Pues estaba a punto de decir, si llegamos a 300 lo cuento. No, no, no. Esa etapa se terminó. No, no, esa etapa se terminó. No, no, no. Se terminó la etapa de meterle expresión, de exigirle. No, no. Relajada. Relajada. No, no, no. En el estudio no vuelve la extorsión. Desmiento ese graph. Cuando estemos desde los estudios, desmiento la extorsión. No va a existir. Aunque ya no tendré el agua de glaciar, porque para ese momento ya la habré terminado. Pero les cuento con qué calmaron hoy al presidente. Vuelvo sobre la historia y detonamos la calbomba en el final de nuestro vivo. El presidente estaba hoy en la reunión de gabinete incómodo, irascible, enojado, insatisfecho con qué había pasado al final con el dictamen de mayoría en el plenario de comisiones para tratar el proyecto de ley ómnibus en la Cámara de Diputados, que quedó para la semana que viene justamente porque no hubo acuerdos, porque se sigue negociando y se sigue negociando la escritura final, la versión final de ese dictamen, que a las 5 menos cuarto de hoy de la Argentina todavía no está terminada. Se pone nervioso Milei con estas cosas, pues
porque aplica lógica que no es la legislativa. Más allá de sus 2 años como diputado, él no iba a las sesiones, no estaba en ninguna comisión, no le interesó participar de ninguna comisión, ni siquiera en la de presupuesto y hacienda, ni le interesó asistir habitualmente a los debates en la Cámara. Entonces, no desde su casi nulo desconocimiento legislativo, sino de la lógica, plantea, pero ¿cómo vamos a tratar en la Cámara un proyecto que no sabemos cómo quedó? Yo quiero saber, ¿qué proyecto es el que presentan en mi nombre, que se aprobó en mi nombre, en el nombre del gobierno que yo presido? Entonces ahí Francos y Santiago Caputo se las ingeniaron para explicarle, bueno, no, presidente, los temas que usted nos dijo no se tocaron, pero ¿y qué salió al final? Eh, bueno, salió, le dicen, no, bueno, mantenemos las retenciones, las jubilaciones tal como nosotros dijimos, eh, acordamos lo que acordamos, que mandamos que las retenciones a las economías regionales volvían a cero. eh, el planteo ahí es que con lo que lo tranquilizaron es con el contraargumento que dan de alguna manera los que están buscando en el bloque dialoguista conseguir los votos y conseguir el ok para que el gobierno acceda a sus peticiones de cambios. Sobre todo en el tema, insisto, muy fuerte en el que están dos gobernadores, Yarlora y Puyaro, respecto a que no se modifiquen las retenciones a los derivados de soja, trigo y maíz. Que el gobierno no quiere dar el brazo a torcer y ahí fue un poco el embate de Toto Caputo de ayer contra los gobernadores. Diciendo, miren que si no aprueban el paquete fiscal, voy a ajustar aún más lo que se envía de nación a provincias. ¿Con qué lo calmaba Milei? Presidente, quédese tranquilo. Como aunque salgan cambios en la sesión, no se preocupe tanto por el borrador, no se preocupe tanto por el dictamen de cómo quede, y no se preocupe tanto por cómo finalmente se va a aprobar, con qué texto se va a aprobar en el Congreso, en diputados, la media sanción. ¿Sabe por qué no se tiene que preocupar? Le dijeron, porque si nos dan la delegación de las facultades delegadas, la delegación de facultades, vamos a poder poner en práctica, poder poner en marcha cosas que voltearon en la ley. Vamos a poder hacer lo que no nos están dejando hacer ahora. Lo vamos a poder hacer sin consultarlos. Y eso lo tranquilizó. De ahí a que vaya a suceder es otro cantar, me cuentan, ¿no? No sabemos si va a suceder. Pero así como la oposición dialoguista cree que ciertas cosas que todavía no consiguieron en la negociación con el gobierno las van a imponer en el recinto cuando se trate la ley, si se puede la semana que viene, insisto, a esta altura del día todavía no están convocadas la sesión, no está convocada la sesión ni para el lunes ni para el martes. Por ahora, no sé si tal vez a última hora del día de hoy, a las 6 de la tarde, mañana, lo harán la convocatoria. Todavía no está
la convocatoria. Es decir, todavía no hay confirmación de que efectivamente va a haber sesión para tratar el proyecto de ley ómnibus que quedó con dictamen mayoritario y todos los demás, obviamente, todavía no está confirmado. Pero, insisto, así como la oposición le está planteando a los propios, bueno, si el gobierno no accede a esto, se lo cambiamos de prepo en el recinto. Insisto, los únicos diputados que en el plenario de comisiones aprobaron sin ningún pero la iniciativa del gobierno fueron los de la Libertad Avanza. El resto de los representantes que apoyaron ese dictamen lo hicieron con disidencia, es decir, desacordando en varios puntos, incluso los del PRO, que fue la manera que encontraron para decir, che, no les demos esta victoria política a Unión por la Patria y que el dictamen sea el más votado sea el de Unión por la Patria. No, sumémonos nosotros al del oficialismo, pero planteemos objeciones. Y es lo que hicieron. Con ese antecedente no va a ser sencillo que la Libertad Avanza consiga sin ningún tipo de cambio a los que ya se hicieron, que levanten la manito todos los del radicalismo, el PRO, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal, los de los partidos provinciales que gobiernan en Misiones, Salta, Neuquén y Río Negro. Ojo. Entonces, de la misma manera que ellos tienen la expectativa que este bloque que de sumarse a la Libertad Avanza efectivamente conseguiría la media sanción y creen que pueden imponer un articulado distinto, si no se ponen de acuerdo con el gobierno, imponerlo ellos. De esa misma manera, la contracara de eso es que en el gobierno empieza a haber mentes que le venden al presidente que va a poder hacer lo mismo, pero una vez que esté sancionada la ley. ¿Cómo? A partir de la obtención de las facultades delegadas. Que pareciera que, salvo el peronismo, el bloque dialoguista, el peronismo y la izquierda, el bloque dialoguista está ya acordado que se las van a dar. Por eso lo que están tratando es de conseguir todo lo más que se pueda a cambio de eso. Un hombre como Pichetto, con la experiencia legislativa de Pichetto, sabe qué es lo que puede pasar con las facultades delegadas. Por eso intenta plasmar en una ley las cosas que después no se pueden modificar si está en la ley. Ahora, si no está en la ley, sí se pueden hacer de manera distinta. Se pueden plantear de otra forma. Con lo cual, con eso parece que lo calmaron un poco al presidente hoy, que había arrancado la reunión de gabinete medio a las puteadas. Estaba un poco, insisto, irascible. Yo hacía el chiste de hecho se lo hice a uno de mis interlocutores hoy a la mañana que me contaba esto, y sobre si los perros no lo habían dejado dormir bien, y no, tenía que ver con la ley ómnibus y cuál era la situación.